Hola, ¿qué tal estás? Me habéis preguntado mucho si podía profundizar en los mecanismos de defensa. Para algunos ha sido una experiencia totalmente nueva el daros cuenta de cómo podéis reaccionar en momentos de conflicto. Y me habéis pedido algunos ejemplos o alguna forma en las que esos mecanismos de supervivencia se pueden expresar mejor. Así que hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema que ya hablamos el otro día, sobre los mecanismos de defensa. Vamos a buscar ejemplos en la situación concreta que estamos viviendo y también alguna pauta al final de cómo podemos sostener esos mecanismos y no dejar que nos arrastren al inconsciente, que sería realmente el problema fundamental de estos mecanismos. Si recordáis, y si no os animo a ver el vídeo anterior de Conoces tus mecanismos de defensa, el mecanismo de defensa es una estructura interna mental que te ayuda a sostener una situación de dificultad. Cuando las cosas se ponen complicadas, hay una reacción emocional fuerte. Y para protegernos, la mente crea una especie de bloqueo, una especie de escape para poder llevar mejor esa situación en ese momento. Es un recurso fantástico porque eso nos permite sobrevivir en circunstancias difíciles, pero tiene sus secuelas, tiene facturas que luego tendremos que pagar y algunas de esas facturas tienen que ver con la somatización de emociones, que las puedo sentir en el cuerpo y eso me puede generar algunos trastornos físicos como dolores de cabeza, como trastornos en los intestinos, como gastritis, ¿no? Este tipo de reacciones. Y por otro lado también no nos permiten gestionar adecuadamente la situación, dado que al ser un mecanismo mental nos lleva al pensamiento y nos desconecta del cuerpo, de la emoción y de la situación presente. Como vimos el otro día, ese mecanismo de defensa suele estar programado desde tu infancia. Es un mecanismo que te fue muy útil en el pasado, pero puede no estar adaptado a la situación del presente. Así que es importante descubrir cuáles son nuestros mecanismos de defensa, de qué manera yo suelo reaccionar en los momentos complicados para que en el futuro, siendo más consciente de esta reacción mía, yo pueda gestionarla mejor y darme cuenta de que me está pasando algo. O sea, vale, estoy bloqueando, estoy reprimiendo, estoy en mecanismo de defensa, estoy en alerta y de esa forma poder protegerme mejor, cuidarme mejor y ser más consciente. Si estoy en el mecanismo de defensa, estoy en la mente y estoy fuera de la situación, estoy fuera del presente. Puede ser que esa estructura mental me esté protegiendo del dolor, pero realmente no hay salida al dolor. El dolor está ahí en tu cuerpo. Ese escape debiera ser momentáneo, pero después deberíamos volver a reconectar con el cuerpo y con la emoción para poder gestionarlo y para poder tomar decisiones en el presente que puedan ayudarnos mejor a solucionar ese conflicto. Yo recuerdo la primera vez que yo fui consciente de uno de mis mecanismos de defensa fue en una situación familiar difícil. Justo a mi madre de repente le detectaron un cáncer de colon. Ella estaba bien, tenía algunos síntomas de algunas cosas, pero en principio estaba bien. Un día se puso un poco peor y directamente desde urgencias la llevaron directamente al quirófano, con lo cual fue una noticia impactante para mí. A mí me llaman por teléfono, tu madre está en el hospital, yo voy al hospital y después de algunas horas de operación la información de los profesionales es que tenía un cáncer de colon. No todo fue muy brusco, no hubo una preparación, sino que de una hora para otra, de repente mi madre estaba en un quirófano y no sabíamos si iba a salir de ahí o no, y con un diagnóstico preocupante, ¿no?, de cáncer de colon. Cada uno de mis familiares reaccionó de una manera distinta y yo de repente, ante esa situación tan amenazante en la que uno se espera tener una emoción fuerte, ¿no?, ya fuera la ira, ya fuera el miedo, ya fuera... Yo, sin embargo, estaba muy tranquila, estaba súper tranquila, estaba acompañando a mi hermana en ese momento, que ella sí entró un poco en ataque de ansiedad, y yo estaba ahí súper serena y empecé a mentalmente a fijarme en la chaqueta que llevaba mi hermana y empecé a pensar
esta chaqueta que tiene mi hermana puesta, esa chaqueta es mía. Mi hermana me ha robado la chaqueta, ¿no? Es decir, hay que ver a mi hermana que ha cogido mi chaqueta sin pedirme permiso y se la ha quedado, ¿no? Como decir, empecé a elaborar un discurso que tenía un poco de enfado, porque en el fondo yo, en mi mente, en mi fantasía mental, yo le estaba reprochando a mi hermana que me había robado la chaqueta, pero era una situación completamente disparatada y completamente fuera de lo que estaba pasando. Entonces yo ahí, que ya tenía cierta experiencia con la meditación, empecé a observarme, decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esto que estás pensando? ¿Cómo puedes, en un momento tan delicado como este, cómo puedes pensar en esta historia, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que ver la chaqueta? ¿Qué importa la chaqueta cuando tu madre está en el quirófano? O sea, esa distancia entre la película mental que yo estaba teniendo y la situación real que estaba sucediendo fue lo que me hizo sospechar, aquí pasa algo, esto no es normal. Primero, como no era consciente de que existían los mecanismos de defensa, yo no tenía esta información antes, primero me sentí súper culpable de decir, hay que ver qué mala persona eres que estando tu madre en esta situación tú estás preocupada por una chaqueta. Primero me sentí fatal conmigo misma. Me cuestioné y me culpabilicé por el tipo de pensamiento que estaba teniendo. Pero después pude observar que ahí estaba pasando algo. ¿Qué significa que en una situación tan fuerte para mí, para mi vida personal, yo esté pensando en tonterías? Ahí empecé a detectar y ahí me di cuenta que estaba bloqueando la rabia, el miedo que me provocaba esa situación tan fuerte. Esa fue mi primera, digamos, toma de conciencia de que yo tenía un mecanismo de represión y de bloqueo emocional ante el conflicto. Por eso yo en situaciones de conflicto suelo tener calma, ¿no? Es decir, no me emociono, bloqueo la emoción y me pongo a funcionar en otra cosa. Pero claro, eso que supone que a la larga yo somatizo todas esas emociones. Y después de investigar en ese tema descubrí por qué durante años pues yo había tenido pues problemas de estómago y problemas distintos de piel, ¿no? y de sensaciones que tenían que ver con esa represión emocional. Incluso mis trastornos de alimentación que yo tuve en la adolescencia y que otro día hablaré sobre ellos, tenían que ver con esa manera de reprimir ese tipo de emociones tan fuertes. Entonces a partir de ahí empecé a investigar y empecé a observar que efectivamente existían esos mecanismos de defensa. Pero ese es el primer paso cuando uno se da cuenta de que tu reacción ante la situación no es adaptativa, no es lo que esperas, no es la reacción natural, no es la emoción correspondiente a un conflicto, sino que te vas por peteneras, ¿no? Te vas a otro lugar, a otra fantasía. Ahí es cuando podemos sospechar que tenemos un mecanismo de defensa. Entonces voy a explicar paso a paso algunos tipos de mecanismos de defensa, porque hay muchos. Especialmente fue Anna Freud, la hija de Freud, la que empezó a hablar de este tipo de información a partir de las investigaciones de su padre que ella desarrolló. Y tenemos algunos, bueno, algunos tipos que son como derivaciones o reflejos del principal mecanismo de defensa, que es bloquear la emoción e irte al pensamiento. Esto puede tener distintas manifestaciones, como voy a intentar explicar un poquito ahora, ya que no soy experta en este tema, yo soy experta en mi mecanismo de defensa porque lo he detectado, lo he observado y lo he trabajado muchísimo con el tiempo, ¿no? Pero sí sé a través de mis alumnos, a través de las personas con las que yo trabajo en las sesiones individuales, que hay otros mecanismos de defensa, hay otras maneras en las que las personas reaccionan ante estas situaciones. Por eso he ido desarrollando con el tiempo y investigando y leyendo sobre el tema, pues algunos tipos de mecanismos de defensa habituales que nos pueden ayudar a entender cuál es el nuestro, de qué manera yo reacciono en situación de conflicto. El primer mecanismo de defensa es la negación.
De alguna forma, todos pasamos por la negación en las situaciones de duelo. Es como la primera fase. La mente se resiste a creer lo que está pasando. Tengo que poder asimilar, necesito un tiempo para poder asimilar lo que está sucediendo, por lo tanto bloqueo, de primera bloqueo. Ha pasado esto, te tienes que meter en tu casa 15 días, que fue la primera noticia que tuvimos, y de repente todos, no, esto no puede estar pasando, ¿no? La negación tiene muchos matices. Puede ser literalmente que te niegas a aceptar la situación o que la derivas quitándole importancia. No, bueno, esto son solo unos días, esto es un virusillo pequeño que no tiene importancia, ¿no? Es una medida, vamos a intentar no colapsar, ¿no? Es decir, las primeras reacciones de la mayoría de la gente fueron las de esto no puede estar pasando. Por eso probablemente como sociedad al completo reaccionamos un poco tarde, ¿no? O sea, las medidas que se tomaron, y no quiero entrar en políticas y en historias, probablemente fueron un poco más tarde de la cuenta, porque todos pasamos por esta fase. De primera, no puede ser. Bloqueamos la realidad, nos negamos a sentir que esa realidad está llegando, y de esa manera es como si eso nos diera un lapso de tiempo para poder asimilar mejor la noticia. Así que aunque todos en mayor o menor medida pasamos por la negación en toda situación de duelo, hay personas cuyo mecanismo principal de defensa es la negación absoluta. Entonces, como esto no está pasando, pues reacciono normal, reacciono como si nada sucediera. Estas personas que siguieron funcionando durante los primeros días del confinamiento como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Convencido de que, bueno, a lo mejor no voy a trabajar, estoy en casa, pero sigo mi rutina, sigo todo exactamente de una forma idéntica, calcada a cómo estaba funcionando de antes. No como resultado de una gestión, es decir, asumo la noticia, la transito y luego tomo decisiones, que sería lo saludable, sino como el bloqueo, negación. No está pasando. Por lo tanto, actúo como si esto no estuviera pasando. Otro mecanismo de defensa es la represión, que es muy parecido al que yo he explicado que me sucedió a mí hace unos años, ¿no? Que es decir, reprimo cualquier emoción o pensamiento que tenga que ver con la situación. Y eso que me lleva a una disociación entre mis emociones y mi mente, de manera que se convierten como en dos cosas diferentes. La mente funciona por un lado y el cuerpo por otro. No hay una conexión entre ellos. Entonces esa represión literalmente me impide ser consciente de la emoción y empiezo a generar mentalmente una película que no tiene que ver con lo que está pasando. De alguna manera mi represión emocional en ese ejemplo que os he contado no era total, algo de ira yo estaba sintiendo, por eso mi peliculilla mental fue de conflicto con mi hermana, porque algo de emoción me estaba llegando, ¿no? Pero si bloqueo totalmente la emoción, si no siento nada de ira en ese momento, mi película mental puede ser totalmente placentera. Reprimo y me voy a otro lugar, me disocio, me desconecto de mí. Otro mecanismo de defensa podría ser la hipocondría, que es derivar ese miedo ante la situación externa que se está viviendo, vivirlo hacia el interior. Tengo miedo de enfermar, tengo miedo de que me esté pasando algo a mí. Por eso muchas personas esa reacción inicial la llevaron a asustarse de sus propios síntomas. Había personas en ese momento que podían estar un poco resfriadas, ¿no? Que podían tener un poco de alergia, que podían tener otro tipo de dolencias menores, que cuando sucedió todo esto derivaron esa angustia general hacia su propia salud, hacia el estoy en peligro, me está pasando algo, voy a enfermar, voy a morir, me voy a contagiar. No como un miedo natural de decir, oye, hay un virus y tengo posibilidades de contraerlo, que sería una situación normal, sino de una forma compulsiva, o sea, una obsesión muy mental y muy dañina de que realmente voy a contraer la enfermedad y quedarme obsesionado con ese tema sin ser capaz de ver la realidad, sin ser capaz, por ejemplo, de ver que
Si no has tenido contacto con ciertas personas, hay pocas probabilidades, ¿no? No puedo llegar a objetivar la situación, sino que el pánico ante mi miedo, es decir, ante la situación de enfermar yo, me saca de control, me saca de mi lugar, me desconecta de la realidad de lo que está pasando y me lleva a proyectar todo ese miedo hacia mi propio cuerpo, hacia mi propio estado de peligro. La fantasía es otro mecanismo de defensa. Se parece un poco al que yo os he contado también personal, en el sentido en que creas una película un poco más benevolente de lo que está pasando. Según el grado de benevolencia de esa fantasía, según la distancia que haya entre la película que yo me estoy creando y la realidad, el mecanismo de defensa será mayor. Entonces, cuanto más desconectado esté de la emoción, que normalmente es una emoción conflictiva, suele ser miedo, suele ser ira, si mi película mental es demasiado dulce, es demasiado fantasiosa en el sentido de demasiado benevolente, quiere decir que mi sistema defensivo está siendo muy fuerte, ¿no? Empezar a crear una película de esto es maravilloso, ¿no? Yo he oído comentarios en personas de es lo mejor que me está pasando en mi vida, ¿no? Es decir, este confinamiento, esta situación, están muriendo un montón de personas a tu alrededor, está habiendo un caos en la economía, están pasando un montón de cosas y personas en esa burbuja de, ay, esto es maravilloso, esto es realmente algo extraordinario para la humanidad y esto es un regalo del universo. Y, bueno, si esa idea o esa conclusión viene después de una asimilación de tus emociones naturales, entonces puede considerarse una gestión, es decir, yo gestiono la situación y luego busco una interpretación benevolente. Pero si en el principio del shock, de toda esta situación, empieza todo a moverse, empieza la situación a ponerse difícil y te quedas en la película mental súper edulcorada, súper Mr. Wonderful, probablemente tengas este mecanismo. Irme a mi fantasía mental para evitar confrontar emociones desagradables. Otro de los mecanismos de defensa, que son derivación de los anteriores, de la represión, por ejemplo, es lo que también comentaba al principio, es la represión de mis emociones me va a llevar a una somatización. Como a esa energía de la emoción no le estoy dando una salida natural, que al final lo que quiere la emoción, esa emoción se queda en mi cuerpo. Las emociones son sustancias químicas, son adrenalina, son cortisol, son sustancias que afectan a mi cuerpo físico. Si no las descargo y no las libero en una acción física, esas sustancias, esa energía se queda dentro de mi cuerpo y puede provocar distintas distorsiones dentro de mi digestión, por ejemplo, ¿no? O de mi sistema inmunitario y tener reacciones como dolor de cabeza, diarreas, ¿no? Tener incapacidad de digerir bien los alimentos, ¿no? Es decir, estoy bloqueando emoción y ese bloqueo de emoción obliga a mi sistema a funcionar de una manera distinta. Por eso a veces me doy cuenta de que estoy reprimiendo porque tengo una somatización. Esto suele ser muy habitual y muchas personas vienen a las terapias por cuestiones físicas y en realidad lo que descubrimos en la terapia es que es una somatización de una emoción reprimida, ¿no? No siempre, no en todos los casos, pero en un gran porcentaje de casos tiene muchísimo que ver con no darle salida a la emoción. Y no es que la persona no quiera darle salida a la emoción, es que no la siente. Y como no la siente, no le puede dar ese escape. Con lo cual, al cuerpo no le queda más remedio que sacarla a través de un síntoma, ¿no? Es decir, de generar en el interior un desajuste que al final me doy cuenta porque provoca un cambio en mi organismo. Otro mecanismo de defensa es el pasivo-agresivo, que tiene mucho que ver con la huida, tiene que ver con no enfrentar las situaciones de forma directa, sino buscar salida, digamos, por la puerta de atrás, ¿no? Es como la persona que el típico ejemplo, ¿no? El que tira la piedra y esconde la mano. Eso es un comportamiento pasivo-agresivo, ¿no? Es decir, no confronto la situación de frente, pero como tengo una emoción que no he descargado, esa emoción me va a salir por algún lado, ¿no? Es como si tú me preguntas qué tal, y yo te digo muy bien, y luego al salir doy un portazo a la puerta, ¿no? Con toda esa ira que no me atrevo a conectar.
Entonces esto pasa mucho en las relaciones. La persona te dice que está bien, pero luego empieza a poner pegas por cómo has tapado la mermelada, ¿no? O porque el cepillo de dientes lo has dejado en un lugar donde no estaba. Y tiene, por ejemplo, una reacción desmesurada ante un comportamiento que no es tan importante, ¿no? Como cerrar mal un bote de mermelada, ¿no? Pues un pasivo agresivo a lo mejor tiene un problema directo contigo, pero no te lo va a decir, sin embargo va a descargar esa ira en comportamientos externos, en comportamientos que no tienen que ver con la situación, pero que les van a permitir liberar esa ira. O literalmente va a hacer una huida, va a quitarse de en medio, va a encerrarse y a desconectarse, a veces como castigo, ¿no? Hacemos esa huida, me quito de en medio para que el otro se dé cuenta de que ha hecho algo que no me guste, ¿no? Eso es un pasivo agresivo. Conductas impulsivas, que son las que nos llevan a la acción, mecanismos de escape, pero desde la acción. Por las personas que se fueron al supermercado a comprar un montón de cosas porque tengo miedo, esto se va a poner difícil, supervivencia básica, comer, estómago. Así que me voy al supermercado sin pensar las consecuencias que eso puede tener para ti o para la comunidad y literalmente llenas tu cesta y llenas tu casa de cosas, ¿no? Por eso fue tan divertida la broma del papel higiénico, ¿no? Porque muestra esa compulsión de decir, ostras, si realmente las cosas se ponen feas, el papel higiénico no es precisamente una herramienta que te va a salvar la vida, ¿no? Pero es decir, la compulsión no tiene lógica, la compulsión es un mecanismo de escape. Por eso puede no tener nada que ver con las soluciones reales a la situación. Muchos escapes pues pueden ser la comida. De repente no soy capaz de sentir y de procesar esas emociones que me produce la situación y me voy a comer compulsivamente. Y normalmente nos vamos a comer justo esos alimentos que nos sientan peor, porque también como hay una ira que no sale hacia afuera, esa ira de alguna forma se vuelca hacia el interior y es una especie de mecanismo de sabotaje o mecanismo de castigo. No me libero y lo que hago es castigarme a través de acciones que yo sé que son dañinas, como puede ser comer cosas que no me gusten, beber más de la cuenta, fumar y este tipo de adicciones que son más visibles. Pero hay otras adicciones que no son tan visibles, pero que también son compulsivas, como puede ser la obsesión por la limpieza, ¿no? O pues una obsesión muy típica de un poco obsesiva compulsiva es el lavarse las manos y justamente en esta crisis nos han dicho que nos tenemos que lavar las manos. Esto ha podido potenciar ese escape de muchas personas que ya, digamos, se lavaban las manos más de la cuenta, ¿no? Más de lo que sería normal en una situación de posible contagio. Entonces, normalmente usamos esos mecanismos de escape hacia la calle también. Hay gente que hace compras compulsivas, ¿no? O que tiene la necesidad de, o puede usar el sexo como compulsión, relaciones rápidas como compulsión. Al estar confinados en casa, esos escapes se reducen. Por eso muchas personas que normalmente podían tener un escape externo, como puede ser estar en la calle o salir a correr como escape, no como forma saludable, sino como escape, porque el deporte también se puede utilizar como mecanismo de escape. Al no poder llevar a cabo los escapes habituales, pues he tenido que buscar escapes nuevos dentro de la situación de mi casa. El control. Ese es otro gran mecanismo de defensa. El control de algo. Ese control de ese algo puede ser de ti mismo, de tus propias actividades o de las de otras personas, o el control de la conducta de los demás. Esto ha sido muy habitual estos días, de personas que estando en su balcón han estado controlando cuándo entraban y cuándo salían los demás. Han estado controlando las acciones de los demás. Yo considero que hay una forma correcta de actuar y el que no se comporte de acuerdo a esa forma debe ser reprimido. Entonces yo me doy a mí misma el permiso de controlar a otras personas, ¿no? Lo habéis podido derivar a controlar las tareas de los hijos
o a controlar que todo estuviese demasiado en orden en algún momento dado, ¿no? O querer controlar la situación a través de tener mucha información de lo que está pasando para yo tener como más argumentos para poder controlar y decirles a los demás lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por eso han surgido pues muchos expertos de repente, que todo el mundo parece que sabe, que tiene las soluciones a todo, ¿no? El control. Hay una situación en la que pierdo el control, como ha sido la que nos ha pasado, hoy nos está pasando, y yo necesito agarrarme ese control, tengo que buscar ese control en cualquier cosa, ya sea un control interno de mis propias actividades o de mis propias formas de vida, o un control externo, controlando a los demás. La racionalización o intelectualización es pasar la emoción por la mente. No de forma sana, hay personas un poco más mentales que su forma de entender las emociones viene un poco por filtrarlas desde la mente. Para poder sentir mis emociones tengo que entenderlas. Hay personas que son un poquito más derivadas a ese tipo de forma de sentir las emociones, pero no es eso. Es reprimo la emoción e intento dar una justificación mental favorable, pero totalmente desconectada de la realidad, ¿no? Que me haga sentir, pues por ejemplo, tranquila, ¿no? Pues mira, no, esto es un experimento de los extraterrestres que realmente es a favor de la humanidad y que pues en realidad vamos a ir a un mundo mejor o están las naves esperándonos a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, busco un argumento que yo me considero que es totalmente lógico, pero que realmente no tengo pruebas en la realidad de que ese pensamiento sea real, ¿no? Entonces es como irme demasiado a generar un raciocinio sobre la situación, pero que está desconectada de la realidad. Ahí es donde nos damos cuenta de que es un mecanismo de defensa. No es un analizar la situación, de decir, vamos a ver, ¿qué probabilidades tengo de contraer el virus? ¿Cómo puedo no contraerlo? Eso sería una interpretación sana, ¿no? Es decir, cómo aplico la mente a una situación para que la emoción no se me dispare. Es decir, tengo miedo, hay una amenaza, pues empiezo pues, bueno, a ver estadísticas, empiezo a ver posibilidades reales. Eso sería una gestión sana. Me refiero a cuando la desconexión es muy fuerte de la realidad. Los argumentos con los que yo justifico lo que está pasando o lo que me está pasando no son realistas, no tienen lógica, no tienen datos para que realmente podamos pensar de esa manera. La proyección es uno de los más típicos mecanismos de defensa y es proyectar en el otro la emoción que yo tengo. Yo siento culpa, pero proyecto la culpa en las otras personas, ¿no? Siento miedo y proyecto el miedo en las otras personas, ¿no? Entonces, muchos memes o cosas de estas que se dicen por internet venían un poco a ridiculizar a las personas que tenían miedo, ¿no? Como decir, vale, los demás tienen miedo, pero yo no, con lo cual me permito incluso el despreciarla, ¿no? Como decir, en lugar de admitir que un poco de miedo yo también es natural que sienta, reprimo el mío y proyecto la emoción en los demás. Son los otros los que tienen ese miedo y hay que ver qué débiles son, hay que ver que no aguantan nada, hay que ver que los humanos ya no aguantamos nada, ¿no? Es como una especie de, ante mi negación de mi propia emoción, niego la emoción de otras personas, proyecto lo que hay en mí en el otro. Otra proyección típica es que estoy enfadada por un tema, pero lo pago sacando esas emociones con otra persona. Estoy a lo mejor enfadada con la situación y lo que hago es pegarle al perro, o derivar esa ira hacia un ser, persona, situación que realmente no está conectado con lo que te enfada, ¿no? Estoy mal por el trabajo, pero lo pago en casa con mis seres queridos. Ese es un ejemplo típico de proyección y de desplazamiento. Pero hay otras proyecciones que no son tan evidentes y que incluso parecen benevolentes. Parece que la persona es muy buena persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, un típico ejemplo de proyección es: siento miedo yo, estoy preocupada, pero no me permito sentir mi propio miedo, mi propia preocupación y me encargo de ayudar a los que sí la sienten, ¿no? Estas personas que
se han volcado o nos hemos volcado, yo me incluyo en ese tipo de mecanismo de defensa, nos hemos volcado en estar un poco pendientes de nuestro entorno, ¿no? De ver cómo lo están llevando los demás, cómo se sienten, qué necesitan, ¿no? O sea, me vuelco en eso para evitar confrontar mis propias emociones. ¿Cuándo no es mecanismo de defensa? Cuando asumo mis emociones y ahora yo decido, oye, yo estoy mal y como yo estoy mal, pues hay otras personas que también están mal, me cuido a mí, pero oye, también cuido si puedo a la gente que tengo cerca. Eso podría ser una gestión de la situación. Pero cuando es mecanismo de defensa implica, no, yo estoy perfectamente, yo estoy muy bien y como yo estoy muy bien, estoy fenomenal y soy súper guay, pues yo me voy a dedicar ahora a ayudar a todas esas personas pobrecitas que sienten y padecen, ¿no? Entonces hay como una especie de desconexión y un poquito de superioridad, ¿no? De decir, no, yo estoy bien, yo estoy por encima, yo puedo cuidar. Por eso hay veces que muchos de los mecanismos de defensa parecen benevolentes. Por eso el otro día comentaba eso, muchas personas dicen, las crisis sacan lo mejor y lo peor. Sacan los mecanismos de defensa, pero es verdad que hay mecanismos de defensa que parecen buenas cosas y es genial que te ocupes de tus seres queridos y es genial que te estés volcado a cuidar a otros, pero eso no debería impedir que te cuidaras tú y que asumieras tú también tus propias emociones. Ahí es cuando sería dañino, porque tu comportamiento estaría enfocado hacia afuera cuando tú estás descuidando absolutamente la gestión de tus propias emociones. Y hay otros dos tipos de mecanismos de defensa que son quizá también un poco los más saludables, que es la sublimación y el humor, que es como cojo esas emociones y busco inspiración, busco sublimarlas, subir esas emociones y hacer algo con ellas, ¿no? Que puede ser la reacción que han tenido muchas personas, sobre todo que se dedican al arte, ¿no? Es como decir, todo este miedo que estoy sintiendo, toda esta incertidumbre, de qué manera lo plasmo en una obra, ¿no? O en un chiste, ¿no? Asumiendo la emoción que tengo. Entonces, si estoy conectado a mi emoción y simplemente busco una liberación de esa emoción a través de una acción más creativa, como puede ser el humor o las manifestaciones artísticas, sería una gestión correcta. Pero si esa sublimación o esa ida hacia el humor viene de la desconexión con tus emociones, entonces sí sería un mecanismo de defensa dañino. Entonces, los mecanismos de defensa en general serán tanto más dañinos cuanto más desconexión haya de tus emociones. Por eso toda la solución de los mecanismos de defensa es ser conscientes de ellos, darme cuenta de cuándo estoy en esa desconexión, cuándo me he ido literalmente a mi mente para no sufrir. Y lo que hay que hacer en ese momento es volver al cuerpo. Por eso aquí es la clave de si estoy entrenado en la meditación, estoy entrenado a saber regresar a mi cuerpo, a saber estar centrado en mis sensaciones corporales y en mis emociones. Y ahí es donde yo agarro la mente y puedo empezar a conectar con esas emociones y puedo empezar a liberarlas. Y de esa forma salgo de los mecanismos de escape, gestiono mis emociones y cuando eso ya lo he hecho, entonces estaré plenamente presente para elegir soluciones al conflicto, para elegir actividades que realmente me puedan ayudar a mejorar el conflicto. Cosas que sí están en mi control y que yo puedo hacer. Cuando ya he gestionado mi miedo, puedo usarlo como motor para buscar mecanismos de supervivencia útiles dentro de mi capacidad de este momento, dentro de lo que sí está en mi control. Si he cogido bien mis emociones y las he solucionado, entonces puedo darles una salida, puedo darles una forma. Y cuando estoy plenamente en la situación presente, entonces soy mucho más capaz de gestionarla. Y sobre todo no estaría somatizando y no estaría escapando de lo que realmente me va a ayudar. Por eso está el gran problema, es decir, justamente los mecanismos de defensa te desconectan de tus emociones y tus emociones es lo que más te va a ayudar a solucionar la situación. Gestionarlas adecuadamente, no dejarte llevar por ellas, no ser esclavo de ellas, sino tomar esas emociones en el presente, liberarlas y ahora usarlas
para generar acciones en el presente que realmente me puedan permitir una solución del conflicto. Espero que te haya sido interesante, espero tus preguntas por aquí abajo o por los medios que ya conoces y seguiremos profundizando el próximo día. Muchas gracias.